Aboye, Aboyiye, buenas noches familia, buenas noches comunidad, buenas noches hermanos, saludos a todos los que están ahí, gracias por estar escuchándonos, por estar viendo acá este nuevo programa, esta nueva emisión de lo que es Esencia. Y hoy preparando un programa que quizás les guste bastante, apasionado sobre todo el tema de lo que está relacionado con Ogún, que es uno de los principales orishá del panteón Yorubá. Es uno de los principales, como muchos otros que tenemos, y podemos empezar a contar y hablar sobre este tema. Voy a pasar a leer a todos los que están ahí y así empezamos el programa. Buenas noches, papá Ifa Walala, Aguarení, buenas noches padre, querido, gracias por estar. María Elena Flores, por favor me dice si se escucha bien, si se ve bien, puede haber problemas con internet. Ever Villanueva, buenas noches, gracias por estar. Acumulá Guarení, gracias madre querida por estar ahí acompañándonos como siempre. Ever Villanueva dice Salam Maleku, muy buenas noches, Maleku Salam. Hernando Melo desde Colombia nos está viendo, buenas noches padre querido, gracias por estar. Verónica Heredia nos está viendo. Modupi Olá Guarení nos dice muy buenas noches babá, familia, gracias por estar ahí. Aboru Aboyevo Zise, Obo Ato Suri Guaribofum, padre querido. Juana Lescano nos está viendo, gracias Juana por estar ahí, hermana querida. Y Faduroa Guarení nos está viendo, muchas gracias. Juana Lescano nos dice, Aboró Boyevo Zise, papá y famení, muy buenas noches familia, muchas gracias madre por estar ahí, siempre acompañándonos en todos los programas. Marcela Pineda, gracias por estar ahí. Pedro Rivero Cabrera, Cristina Garrido, buenas noches. Braulio Sosa, buenas noches. Braulio Sosa, y ya Ifasu Moa Guarení, buenas noches. Obuatoa Surihuarofun para todos. Muy bien, muchas gracias. Voy a dejar por acá el aparato para poder empezar el programa. Me dicen si se escucha bien. Sí, así vamos a dar comienzo a este nuevo programa de Esencias, que venimos haciéndolo durante todo este tiempo, tratando de estar siempre unidos, siempre en busca de caminar un poquito más firme dentro de lo que es Ifá, dentro de lo que no, dentro de lo que encuadra Ifá, dentro de lo que encierra Ifá en sí. Y hoy tenemos un programa donde hoy los voy a invitar a ustedes a viajar a este mundo apasionante, donde vamos a empezar a ver cómo interactúan los orishá dentro de nuestra vida. Estamos acostumbrados nosotros a ver los íconos de los orishá. Vemos orishá muy musculosos, con armas, peleando, ¿no? Aguerridos, o muy sensuales como Yun, o como Imanjá, o como Yemonjá, como los llaman en distintos lados. Que siempre es lo mismo, solamente son las formas de hablar, las formas de acentuar, o las formas de escribir también, que van cambiando de un país a otro, o de un continente a otro. Lo importante acá es que siempre vamos hacia un mismo camino, y todos van hacia un mismo camino, que es Ifá, que es Oludumare, que es Dios, que es Jehová, que es Alá, que es el universo en sí, en toda su expansión divina, en creación dinámica y paralela con esos universos paralelos que existen allá, donde la parte espiritual está siempre eternamente presente en todo, desde el principio y sin final. Hoy vamos a hablar, por eso dije los invito a entrar en este mundo fascinante, donde vamos a ir conociendo cuáles son las particularidades y cuál es la función vital de cada orishá. En este caso vamos a empezar con Ogún. ¿Por qué elegí Ogún? Porque hemos estado hablando en distintos programas sobre Shu, ¿no es cierto? Bueno,
en su dinámica expansiva, en todo lo que se refiere también a la fisiología humana, a la creación y a todo aquello que hemos estado compartiendo con ustedes. Hoy vamos a hablar de este orishá sumamente importante y que no hay forma de que se lo pueda suplantar, y en muchas actividades, tanto sea en el universo como en la vida misma de cada uno de nosotros. Y los invito porque acá hoy vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de odus, vamos a hablar de historias relacionadas con todo esto, y cómo vamos a ir aprendiendo a ver desde otro punto de vista del que estábamos acostumbrados a ver al orishá o a los orishá, porque van a ser muchos orishá en los cuales van a estar constantemente interrelacionándose dentro de lo que es la vida. Para nosotros poder comenzar a hablar sobre lo que es en sí, cómo interactúa, cuál es la finalidad de los orishá dentro de nuestras vidas, tenemos que tener en cuenta y ver que está relacionado con la física, está relacionado con la matemática, está relacionado con la cuántica, y sobre todo lo que sea ciencia en sí, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de energía inteligente, cuando hablamos durante todos estos programas que venimos haciendo, hablando de la energía inteligente, que es la energía que traen los orishá, también tenemos que ver reflejado que cuando decimos energía inteligente, también decimos ADN, células, que nos lleva a retrotraer a tiempos de la escuela, ¿no? De la escuela primaria, de la secundaria, quizás algunos que siguen en niveles universitarios o algunos que son ya formados en ciertas áreas que tienen más vinculación con todo esto. Sabemos que el ADN es toda la información dentro de la célula que viene a través de la ancestralidad, o de los ancestros, mejor dicho, y que la energía inteligente es una forma de trabajo de cualquier tipo de energía que trabaja dentro del universo, y trae esa energía, que es una información inteligente que va a fluir en nuestra vida constantemente y se refleja a través de partes principales, como por ejemplo la matemática en su numerología, en sus números, y que tienen un significado, y a su vez también en lo que llamamos cuántica, que la cuántica no es algo que cuando nosotros hablamos de estas palabras científicas o de estudios avanzados es algo complicado. No es complicado, simplemente es sencillo, nada más que hay que entrar y ver un poquito qué quiere decir. Y la cuántica está totalmente basado dentro de lo que es Ifá, y a su vez dentro de cada religión hay cuántica aplicada. Y ya vamos a ir viendo por qué es esto, para poder ir entendiendo esto de lo que es la fuerza de Ogún y cuál es su función en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Cuando hablamos de numerología dentro de Ifá, nosotros tenemos la numerología dentro de Ifá. La numerología está en todos lados, pero cuando hablamos de numerología dentro de Ifá, todos los números tienen una información vibracional y una energía también referente a esa información vibracional. Y todos tienen un significado. Cada uno de esos números tiene un significado. Cada acción de esos números tiene un significado y una acción dentro de la creación, dentro de la dinámica de la acción de la creación, que a su vez también se refleja en el interior de cada uno de nosotros espiritualmente, cuando hablamos de conciencia en expansión divina, porque ahí entra lo que es la cuántica, para poder explicar todo aquello que no podemos ver. Cuando sabemos que todo esto tiene un significado particular, y cada número tiene una información inteligente. Por ejemplo, nosotros cuando nos referimos a Ogún o cualquier otro orishá, tiene un número
que está aplicado sobre él y que es referente de ese orisha. Ogún está representado con el número 7. Y lo que comprendemos en Ifá, o lo que hablamos un poquito de lo que es la cuántica, o lo que es la representación perfecta, tanto algebraica como geométrica, está basada dentro de lo que nosotros llamamos un estado perfecto, que es el cuadrado. El cuadrado. Ese cuadrado, que son sus lados, son exactamente iguales. Entonces hablamos de Ifá. Cuando hablamos de Ifá, hacemos una referencia que Ifá es la representación de Ifá es 4 al cuadrado, o sea, 4 por 4 da un número que es el número 16, y que es lo que se basa en sí la parte de la representación de Ifá, que es el número 4, y ahí su equivalente al 16. Pero bueno, ¿qué tendrá que ver con todo esto, con lo que estamos hablando? Que según tiene mucho que ver, porque cuando hablamos de vibración, hablamos de números, hablamos de simbología, y hablamos de la vibración de ese número, tiene que ver con el orisha. Como decía el doctor Roger Perrow, ¿no? Dijo que para describir la forma más pura de la acción de la mente humana es a través de la matemática. Cuando hablamos de matemática no lo tenemos que ver como un ogro o como algo muy feo. La matemática es simple, solamente hay que saberla interpretar. No es difícil, no es difícil. Ahora, si hablamos de movimientos matemáticos ya muy grandes, bueno, hay gente especializada en eso. Pero para lo que es básico no es difícil. Ya aprendemos desde el principio que 1 más 1 es 2 y es sencillo, no es tan complicado para poder entender. Lo que podríamos hablar que la supersimetría, o sea, al hablar del cuadrado perfecto, estamos hablando de la perfección de la creación y de la perfección que hay dentro de los orisha. La supersimetría, por ejemplo, del universo, que está representada por los orisha, es la perfección pura dentro de la creación de Olodumare. Y esto está explicado y hablado actualmente en la parte de la física cuántica en los últimos trabajos e investigaciones que se siguen haciendo. Desde el comienzo, desde cuando se hace la aplicación del acelerador de partículas, que fue lo más grande en obras de construcción para poder entender ciertas acciones de la creación del universo, que aún así no pudieron encontrar encontraron respuestas, pero a su vez se originaron una serie más de preguntas que quedan siempre abriéndose constantemente. Como decían, cuando encontré la respuesta a esa pregunta, se me abrieron más preguntas. Entonces, Robert Perrow decía, describir la forma más pura de la acción de la mente humana es a través de la matemática. Y se dice que un número puede estar representado por 3 dígitos al cuadrado. O sea, cada número está representado por 3 dígitos al cuadrado. No voy a entrar en todo eso en profundidad, pero los que quieren saber de esto pueden ir por privado para consultar. No soy un erudito en la materia, pero hay libros que se pueden usar de base para poder aplicar y entender un poquito más de la matemática y la física cuántica, y la cuántica, que en sí es algo muy bueno para ir aprendiendo, o por lo menos para ir entendiendo básicamente. Cuando hablamos de la suma de 3 números al cuadrado, estamos hablando de la representación de un número. Pero acá hay algo muy, muy especial. Todos los números tienen esa forma de obtener ese equivalente a ese número. Pero hay una diferencia que está en el número 7. Que el número 7 no tiene una representación de la suma de 3 dígitos al cuadrado. No se puede, no hay una forma de explicarlo. Pero el 7 es un número muy especial. Cuando hablamos de numerología, ya vamos a traer un poco de numerología aplicada a todo esto, un poquito con mayor profundidad. Hablamos del número 7 y la representación de Ogún en el número 7. Y ahí vamos a ver por qué. Cuando nosotros hablamos de Ogún, sabemos que es
el trabajo de Ogún es vital e importante y no puede ser sustituido por otro. Por eso la actividad de Ogún es la más importante del panteón Yoruba. Es la más importante porque él, una vez que llega, viene preparando el camino para los demás orishá dentro de la creación divina de Olodumare. Y ahora lo vamos a explicar por qué. Ogún trae esa energía vital, esa energía del universo, y viene en una cantidad variada que realmente va representando toda la naturaleza, o que representa toda la naturaleza. Los orishá traen esa energía vital para la representación y la acción directa sobre la naturaleza. Pero tenemos que entender que cada uno cumple una función en especial. Ogún en la parte yoruba es representado como el cazador, como una deidad, como la deidad de la metalúrgica, el herrero, también como la deidad de la economía. ¿Por qué? Porque hay algunas veces que a Ogún se lo nombra como Onile Owo, rey de la casa del dinero. Ya vamos a ver por qué todo esto y cómo está relacionado Ogún con todo esto. Pero vamos a ir primero al enfoque que entramos. Ogún es el que prepara los caminos, y está también representado y se lo tiene muy en cuenta como el descubridor del fuego. El descubridor del fuego, no el dueño del fuego, el descubridor del fuego, para que se entienda. Y también es representado o entra dentro del dueño de la fertilidad. Llegó en un tiempo digamos, a destituir o a cambiar un poquito a Orishá Oko dentro de la producción de la tierra, siendo que Orishá Oko es el principal orishá de la productividad o la producción de fructífica de la tierra. Pero acá vamos a ver por qué, después lo vamos a ir viendo tranquilamente. No es que lo sacó directamente, simplemente que cumplió una función también dentro de esa producción de la tierra. Entonces, toda esta gran variedad de funciones que son de significado muy importante en la vida nuestra y dentro del universo que nos rodea, que constantemente se está creando vida. Y gracias a que la vida en su creación, hay estudios que se llaman epigenética, que es la parte de la biología que estudia los factores genéticos que existen dentro de la relación del embrión. ¿Qué es lo que va estudiando? El por qué, cómo, la forma, la acción, y se va haciendo adelantos científicos, adelantos médicos, para poder solucionar así situaciones para el nuevo humano que van haciendo. Por eso, la función tan especial de Ogún para los seres humanos. Uno de los principales elementos que es dueño Ogún es el hierro, mineral principal, sobre todo para la vitalidad del ser humano. ¿Por qué? Ogún está asociado con el hierro, y el hierro está asociado, como así Ogún está asociado en la creación del esqueleto humano, para poder mantener la densidad del cuerpo, ¿no es cierto?, la densidad de los huesos, para mantener el cuerpo, porque si no seríamos toda una masa, sería algo gelatinoso, quizás no tendríamos la contextura y la forma que estamos teniendo ahora. Por eso la importancia del esqueleto en sí. O sea que Ogún es el creador del esqueleto humano, pero a su vez es el creador de todo lo que nace y se crea dentro del hueso y dentro de todo el sistema óseo también. Y fíjense qué apasionante que acá vamos empezando a hablar de Ogún y estamos tomando, ¿no?, una dimensión diferente de ver ese guerrero musculoso ahí, todo ponderoso, con armas, ¿no? Estamos hablando de una energía, la cual es una energía vital principalmente para la vida nuestra, para nuestro cuerpo.
Cuando nosotros hablamos del esqueleto y de los huesos, también tenemos que hablar de la elaboración que hay en su interior. Y en el interior de los huesos es donde se forman los glóbulos rojos, y también la importancia que tienen los glóbulos rojos con el elemento del hierro. Yo lo voy a ir explicando despacio para que se pueda entender y poder entrar en este dinámico mundo y apasionante mundo que es de los orishá y de la vida y de lo que nosotros estamos constituidos. Nosotros muchas veces escuchamos y decimos que todos los orishás están en nuestro interior, y es verdad, todos los orishás están en nosotros, porque cada función y cada finalidad está dentro de nosotros a través de ese orishá, a través de esa energía inteligente. Uno de los factores importantes del hierro es la creación del colágeno. Sin el colágeno no podríamos tener la creación o mantener unidos los tejidos, o sea, creación de tejidos y mantener unidos los tejidos, para que pueda haber una solidez dentro de esos huesos, para que esa estructura pueda mantener el cuerpo, pueda mantener los órganos y todo lo demás como estamos constituidos. Ahí estamos hablando de una representación directa con Ogún. Fíjense cómo estamos viendo cómo el elemento que es Ogún, que el elemento que está teniendo Ogún dentro de esa energía en una funcionalidad del hierro, de un elemento que le pertenece a él exclusivamente, así como hay otras que le pertenecen a otros orishá. Por eso, para mantener esa estructura directamente en una forma erguida, fuerte y sostener todo el cuerpo, depende de Ogún. Y así se lo conoce a Ogún, ¿no? Como que construyó el esqueleto humano. Pero son palabras simples, que construyó el esqueleto humano, pero hay mucho más adentro de esa creación. Y hay mucho más de ese orishá que solamente verlo como un guerrero o verlo solamente en un icono donde está expresado así hacia nuestra forma de entender, de creer, y así nuestro cerebro toma y capta esa forma como nosotros pensamos que es Ogún. Pero lo principal que debemos saber que es energía. Todo es energía. Nosotros somos energía. Por eso, al conocerlo como creador del esqueleto humano, Ogún, se conoce en el idioma yoruba al hombre y a la mujer como por ejemplo Obi-Rin y Okun-Rin, que están formadas por dos palabras. Obo, que representa la parte femenina, y Irin es lo que representaría o lo que sería el significado de hierro. Yoko, por ejemplo, representa la parte masculina y Irin significa hierro. Entonces, cuando estamos hablando de hombre o mujer, estamos hablando del cuerpo, del esqueleto. También estamos hablando y dando alusión a eso, a esa creación. Y acá empezamos a ver todo lo que es el trabajo de Ogún. Voy a parar un poquito acá, voy a ver quién está hablando, mandando mensajes, así no me pierdo a ninguno, porque si no después se me va el... bueno, acá me dice... Muy bien. Miguel Abogado, buenas noches Babá, buenas noches Miguel, gracias por estar ahí. Alfredo Previtera, gracias por estar ahí. Babá y Lola Guararí, se ve muy bien, padre, me dice gracias. Y Viadea Guarení, gracias por estar ahí, madre querida. María E. Flores, se escucha bien, Babá, buenas noches. Y Viadea nos dice Opató, querido Babá. Opató, madre querida. José Antonio Páez Osorio desde México nos está viendo. Juana Lescano se escucha bien, nos dice. José Antonio Páez Osorio nos dice buenas noches. Babalao, Yonifa, Boruguayeo, Boato Azuri, Borebofum. Saluda. Perdón. Antonio Páez Osorio es de Venezuela. Me equivoqué. Jorge Alberto Ruiz también nos está viendo. Ana Cortés, buenas noches, Ana. Ifa Palmileri nos está viendo. Sí, se corta, es verdad, se corta, son problemas del internet, pero lo pueden ver al programa después porque va a quedar bien sin ningún tipo de corte.
El país José Luis de Ogún, Aborubo Llevo Cicé, buenas noches, Opuatoso Uribo fue un padre desde Uruguay, gracias por estar ahí acompañándolos. Y Fado Cuna Guarini, buenas noches, babá y querida familia. Jessica Lovino nos está viendo, gracias madre por acompañarnos, por su trabajo. Walter Borda nos está viendo, gracias hermano por mirarnos. Y Fade Yería Guarení nos está viendo. Obuatosuri Buenofum nos dice buenas noches, bendiciones. María Elena Morales Senti también nos está viendo, muchas gracias madre por estar ahí. Juan Antonio Gil Campo lo está viendo, gracias. Saludo a México, Guanajuato, México. Y Fagun Viadea Guarení, por favor, me dice gracias. Sí, lo van a poder ver. Bueno, sigamos en este mundo apasionante de los orishá y en el caso de Ogún que estamos viéndolo, ¿no? Desde otra perspectiva ahora, ¿no? Desde una perspectiva diferente que muchas veces nos dicen, a veces nos dicen por privado, ¿no? ¿Cómo toman esto de ver así las cosas? Es que ya están. Pero lo que pasa es que tenemos que aprender a verlas y a ver cómo son los enfoques diferentes. Eso es lo que nos enseña IFA, a ver todo. Estábamos hablando entonces que el factor fundamental del hierro es poder crear el colágeno, que el colágeno es lo que hace la creación de los tejidos, a su vez mantenerlos unidos en solidez. Y esa es una labor fundamental y vital de Ogún. Habíamos hablado, ¿no? Que Obirrin o Currin, bueno, para retomar un poquito, entonces estamos hablando de lo que está referido Ogún y lo que se refiere al hierro y a la creación y al esqueleto. Hay trabajos fundamentales, muy fundamentales dentro de los huesos. Y esos trabajos fundamentales, y vamos a entrar un poquito acá a lo que se llama eritropoiesis o hematopoiesis, que hematopoiesis viene del griego que significa sangre o formación de la sangre. Tenemos que entender que sin sangre no hay nada, sin sangre no hay vida, no hay absolutamente nada. Factor fundamental para el ser humano, la sangre, para todo, ¿no? Inclusive hasta para los vegetales, porque ellos tienen también su sangre, ¿no es cierto? Que es de color verde a través de la clorofila, ¿no es cierto? Ellos tienen también nosotros los tenemos en glóbulos, o sea, en células del tejido, de lo que es la sangre, el tejido sanguíneo, y los vegetales en sus células vegetales también, que poseen su propia sangre también. Entonces esta palabra derivada que viene del griego, que significa sangre o formación de la sangre, y cumple la sangre que cumple la función de llevar la nutrición a todas las células del cuerpo y a su vez también llevar la oxigenación. Trabajo de Ogún. Y ahora vamos a explicar por qué es el trabajo fundamental de Ogún y por qué está referenciado Ogún con todo esto. Fíjense en lo interesante de esto. En el Odu Ogún Dameshi, a Ogún se lo representa como, o se lo llama como Adá Meshi, o se lo representa como Adá Meshi. Adá significa machete, el famoso machete de Ogún. Adá Meshi, o sea, dos machetes o dos formas. Cuando nosotros hablamos del número 2, también está referenciado a Ogún, porque Ogún siempre hace trabajos en simultáneo, en dos partes. Aparte de eso es el número 7, que es referido a él, pero el trabajo realizado siempre lo hace en función de dos. Acá habla de Adá Meshi, o sea que habla de dos machetes, y que el machete va simbolizando acá lo que es abrir, ¿no? Lo que es ir abriendo los caminos. Y una forma de simbolizarse, de que se simboliza Ogún, es abriendo los caminos y construyendo, o sea, con uno abre los caminos y con el otro va construyendo todas las funciones que tienen doble función en el cuerpo. Fisiológicamente corresponden al trabajo de Ogún. Sabemos que la sangre está formada, ¿no es cierto?, lo que llamamos glóbulos rojos, pero también tienen otras células también la sangre. Imagínense que también están los glóbulos blancos, que son
los que trabajan en el sistema inmunológico del cuerpo. O sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos, dos funciones. Entonces acá es un trabajo también referenciado a Ogún. También en el sistema inmunológico también podemos hablar que tenemos los linfocitos, los macrófagos, los neutrófilos y muchas otras células más que después vamos a ir hablando en otros programas, y cómo es la relación de la vida y la relación y lo referente que tiene Ogún con todo esto. Todo está estrechamente relacionado con Ogún. Y dentro de la filosofía de Ifá se habla que Ogún viene preparando el camino, o sea, viene abriendo el camino para el trabajo que van a hacer los orishás que vienen atrás de él, o sea, los orishás que van entrando a trabajar en funciones y en acciones sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre la parte fisiológica nuestra, y que son distintas actividades energéticas inteligentes, de energía, de actividades energéticas inteligentes, y se manifiestan en todo el cuerpo, porque en todo el cuerpo las células tienen inteligencia a través de la generación también de energía. Ogún vino preparando todas esas actividades que se van desarrollando y a su vez van interactuando con los demás orishas. Sin la sangre no se podría desarrollar todo este tipo de actividad. Entonces vamos a seguir recordando acá que Ogún representa entonces el número 7 y este número es vital y es algo irreemplazable. Por eso Ogún hace su trabajo vital y es irreemplazable también. Para que se pueda entender esto, para que pueda haber vida, tiene que haber energía. Para que pueda haber vida, tiene que haber energía. Y para que esa energía sea todo ese tipo de actividad que hay dentro de nuestro cuerpo, porque hay una serie de energía trabajando dentro de nuestro interior, dentro de nuestro cuerpo, y va haciendo procesos también en nuestro cuerpo, y se tienen que producir lo que se llaman reacciones químicas y reacciones metabólicas. Entonces ahí vamos viendo cómo van interactuando los orishas, pero en especial ahora vamos viendo cómo va interactuando Ogún. Yo voy a ir en forma de espacio para poder ir explicando, porque es un mundo apasionante. Esto es algo apasionante ver cómo trabaja el orishá. Nosotros hablamos de orishá, ¿no?, en forma, en figura, pero la energía esa, cómo se va desarrollando, cómo va funcionando, cómo se va aplicando, cómo se va expandiendo, cómo va creando la vida misma dentro de nosotros y la vida dentro de todo el universo y del universo que nos rodea también. Entonces estamos hablando que para haber energía tiene que haber, para que nuestro cuerpo haya energía, tiene que haber una producción de reacciones químicas y también de reacciones metabólicas, y que van cambiando en distintas sustancias o en distintos tipos de creación de energía o distintos tipos de información o de procesos para que pueda trabajar un órgano o un proceso de ese órgano. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque lo primero que nace en el ser humano es el corazón y la boca, ¿no? La boca, la lengua. Después todo el sistema, que tiene que haber una circulación. Y ahí después van a nacer los órganos. Y cada célula tiene esa inteligencia para decir cuáles son las células que van a integrar a ser el riñón, cuáles van a ser el páncreas, cuáles van a ser los pulmones. Y así sucesivamente después esos órganos inteligentes empiezan a actuar. Y esto está todo relacionado no solamente con la cuántica, sino todo relacionado con la parte espiritual, o sea, con la otra parte de ese fabuloso mundo que es la parte espiritual. Por eso el proceso de Ogún siempre está visto como un orishá trabajador. Pero que siempre se lo pone el orishá trabajador, el orishá guerrero, el orishá que siempre está moviendo. Sí, también hay otro orishá como por ejemplo Eshu, pero bueno, el trabajador acá en funcionabilidad
más es Ogún. Porque está creando siempre trabajo, o sea, está creando reacciones químicas dentro de nuestro organismo. Tenemos que entender esto, que si una célula para poder crear energía necesita energía. Y necesita distintas sustancias también crear de esas energías. Por eso está siempre el trabajo de Ogún presente. Y la interacción, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, con Iemanjá o Yemonjá, como lo llaman, en el ejemplo del oxígeno, por su color. ¿Se acuerda que habíamos hablado que cada orilla tiene su color, cada orilla tiene su número? En este caso, por ejemplo, el oxígeno está representado como el color azul, pero también está representado en ciertas ocasiones como, o se puede ver con ciertos aparatos o ciertos sistemas, como color verde o como un color azul oscuro, que está relacionado también con este orilla femenino. Y miren qué interesante, ¿no? Vamos a seguir hablando del trabajo de Ogún. A ver, acá tengo unos mensajes, los voy a leer. Acá nos dice, Braulio Socia me dice... A ver, es largo. Qué fascinante es este tema, qué grande que imaginamos Exoludumare, qué perfección es toda su creación, los pequeños detalles que constituyen cada partícula de nosotros. Da cuenta de las teorías de la evolución que quedan obsoletas porque la creación del universo, con todo lo que constituye nuestro mundo y todo lo que constituye, es más que suficiente para darse cuenta que hay una conciencia superior detrás de todo esto. Yo no sé cómo puede haber todavía gente que se resiste a creer que hay un ser superior y que creen que toda la existencia fue y que creen que todo lo que existe fue creado aleatoriamente por un capricho del destino. Gracias, Baba, por dar nuestro programa. Bueno, gracias Braulio. Y ya Ifa la Yodea Guarenino está viendo. Gracias, madre, por vernos. Ifa Gumbiadé, madre querida, nos dice en el Batuque. Muchísimos están acostumbrados a humanizar los orillas, es verdad. Esto lo vamos a ir explicando también. Acumulá Guaranino dice, cada vez que queremos conectar con la energía de un ejemplo desde el punto de vista que está hablando, es porque fundamentalmente hay que mantener una buena circulación. Perfecto, así es, madre. Hablamos de la circulación de nuestro cuerpo mediante el cuidado que actúa Ogún allí y la dinámica que nos mantiene saludables. Dice, sí, así es, madre. Y Fagumbiade me dice que se cortó. Bueno, madre, sí se corta porque el internet no anda bien. Muy bien. Entonces, fíjense en esta parte importante que es un trabajo también importante y relacionado con Ogún. Porque está relacionado con lo que son las células y los glóbulos rojos. La formación de las células o de los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, en ellos hay un aro que ese aro es de hierro, que es un componente de estos hematíes, un componente de los hematíes y de la hemoglobina que está dentro de los hematíes. Y ese aro de hierro es el que va a transportar el oxígeno a todas las células del cuerpo y a su vez es el que también los va a descargar a través de este aro. Sin oxígeno, y si tenemos deficiencia de oxígeno, estaríamos con problemas. Y eso es una de las bases vitales del trabajo de Ogún, la oxigenación. Pero acá, al ver el trabajo de Ogún, también podemos ver que Ogún es donde ha preparado el camino y ha creado la vitalidad del cuerpo. Fíjense que a la buena oxigenación y a la buena energía también hay una vitalidad corporal. Una vitalidad, una fuerza, unas ganas que nos da. Porque es así como reacciona el cuerpo. Porque sin el oxígeno nosotros no podríamos vivir, o sea, empezarían a morir células, principalmente las neuronas, y sería un gran problema. Y la falta de oxigenación puede producir que no hay vitalidad, o sea, una mala oxigenación. Produce un bajo de energía. Y acá podríamos hablar de una historia, ¿no?, que es muy conocida en Ogún Damasá, que nos habla Ogún Dausá,
para que se entienda, donde hablaba que Ogún, enojado con todo lo que sucedía entre su comunidad o con los mismos orishas, para darle una forma, se enojó y se fue al monte enojado. Esta historia creo que la conocen todos, pero vamos a refrescarla. Y aquí es que tuvo que ir Oyun a sacarla. Y a Oyun, como la conocemos nosotros, como la dueña de la miel. Entonces sé que a Ogún lo sacó con la miel. Entonces, es así como nosotros creemos en Oyun, ¿no es cierto? La dueña de la miel, y que fue y sacó a Ogún, porque no había forma de sacarlo. Lo sacó de esa forma. Pero ¿qué es lo que sucede acá? ¿De qué es lo que está hablando acá en esta historia? Está hablando de lo que es algo esencial para el cerebro. Cuando nosotros tenemos un problema de falta de oxigenación, tenemos un problema de pensamiento, o sea, tenemos un pensamiento muy bajo o muy mal pensamiento. No nos olvidemos de lo último que estuvimos hablando de Akodi y Seda, que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que nosotros tenemos que estar reactivando nuestro cerebro, activándolo constantemente, para poder tener un buen pensamiento y tener pensamientos coherentes, para poder ahí despertar hacia la conciencia y abrir la conciencia. Si nosotros no tenemos una función de falta de oxígeno, el cerebro no funciona como corresponde, no podemos pensar bien. Muchas veces cuando tenemos situaciones de vida, nosotros nuestra respiración es muy corta, o sea, es corta, muy corta, hay muy poca oxigenación en el cerebro. Por eso no podemos salir de ese problema o ver la solución de ese problema, porque no estamos pensando coherentemente. La acción del oxígeno es principal, o sea, es una parte fundamental de Ogún, de oxigenar ese cerebro. ¿Quién habita en el cerebro? En los pensamientos, Obatala. Ya lo vamos a ir hablando porque esas energías de esos orillas están ahí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hay dentro de la miel? La glucosa, que es lo que tiene algo referente a la miel en la glucosa. Acá lo que se está refiriendo a esta historia es lo útil que es la glucosa para el cerebro, que pueda funcionar en una forma óptima. No exceso de glucosa, porque también lo vamos a explicar. La glucosa. Entonces, ¿quién está relacionado con la glucosa? Y la dueña de la glucosa es Oyun. Oyun. Esa energía, ese orishá, esa forma vital es la que ayuda a que el cerebro funcione en una acción especial. Que la acción es del pensamiento, de un pensamiento coherente. Cuando nosotros tenemos la glucosa, que es lo fundamental para el cerebro, y estamos hablando entonces la interrelación acá de dos orillas, Ogún y Oyun, Oyun y Ogún, que interactúan en esta función, que es una función orgánica donde va haciendo que pueda funcionar mucho mejor el cerebro y el pensamiento. Y el cerebro necesita consumir glucosa para funcionar. O sea que es necesario también la glucosa para el cerebro. Volvemos a hablar del beneficio del trabajo de Ogún. Acá estaba asociado con Imayá, asociado con Oyun. Y es como venimos diciendo, viene abriendo los caminos para el proceso de los orishas que vienen en acción energética, que se van a producir esos grandes cambios químicos que van a ayudar a nuestro cuerpo y a la vitalidad de nuestro cuerpo. Acá, ¿qué podemos entender cuando falta la oxigenación en el organismo? Y esta es una parte que debemos prestar atención. La buena oxigenación. Nosotros tenemos que tratar de respirar lo mejor posible, sobre todo en la noche cuando vamos a dormir, o en los ejercicios que hacemos de meditación, o en los ejercicios, o en la forma de respirar cotidianamente. Tenemos que ejercitarnos para que haya una buena producción de oxígeno en nuestro cerebro. Vamos a pensar mejor. Pero cuando hay esta falta de oxigenación, y sale, por ejemplo, sale este Odu, sale este Odu que estábamos hablando, Ogún Damasá, ahí podemos estar determinando el accionar de la falta de oxígeno. En ciertos casos, por supuesto. Pero es un ejemplo que quiero dar yo. Entonces podemos ver que una persona tiene una fatiga crónica. La fatiga crónica se hace a través de la falta de ese oxígeno, o sea, a través de la falta de ese aro de hierro, llevarlo a través del glóbulo rojo, que es una función de
el cerebro o a las distintas partes. En este caso hablamos del cerebro. Tenemos una fatiga crónica. Pero también, ¿qué puede pasar? Esa falta de oxigenación puede entrar en una depresión. ¿Por qué? Lo que hablaba recién. Cuando nosotros no respiramos bien, cuando nosotros estamos angustiados, estamos pasando por procesos de la vida que suceden, situaciones X, no podemos respirar, nos falta la respiración, el ahogo. No tenemos esa oxigenación como para poder entender lo que nos está pasando. Cada vez nos cerramos más. Miren, yo, aparte de las cosas que hice en mi vida, fui bombero voluntario. Una de las cosas que nos enseñaban en las academias es, vi un video donde por qué la gente muere dentro de los incendios, y dice, ¿por qué no salió? ¿Por qué no atinó a salir por una ventana, por la puerta? Pues les voy a explicar por qué. Con esto, ¿no? Es un ejemplo. Cuando se ponía una persona dentro de una cabina que asimilaba a una habitación, cuando entra la combustión, el fuego, empieza a consumir el oxígeno. El fuego consume el oxígeno. O sea, necesita oxígeno para esa combustión. Hay dos tipos de combustión, una espontánea y otra lenta. La espontánea es esta, la del fuego. La lenta es cuando se produce a través de un animal que muere y se puede producir también fuego, que es una combustión lenta. Pero en el caso de que haya un incendio, y en el ejemplo acá que ponían, en una cabina cerrada, se le iba sacando de a poco el oxígeno. Entonces se le pedía a la persona que vaya y abra la puerta. La persona iba y abría la puerta. Y se le iba sacando un poco más de oxígeno y un poco. Y la persona se le decía, abra la puerta, y abre y gira el picaporte y abre la puerta. La persona lo hacía. A medida que se sacaba el oxígeno, se le decía a la persona que vaya y abra la puerta. Ya la persona empezaba a arrastrar los pies. O sea, falta de oxígeno, no había coordinación mental ni movimientos en el cuerpo como corresponde. No hay coordinación. ¿Por qué? Porque la falta de oxígeno no deja pensar. Llega un momento que la persona le dice que ahora, en vez de abrir la puerta, ¿qué hacía la persona? Hacía esto. Quería como tirar la puerta porque no pensaba. Y la simple forma de salir de esa situación era abriendo la puerta. Era simple. Pero la falta de oxígeno hacía que no funcionara nuestro cerebro. Lo mismo nos pasa con los problemas cotidianos, con la situación de la vida, cuando nosotros nos falta ese oxígeno. Por eso cuando tenemos un problema, cuando pasamos por una situación, nos encomendamos a este orillado para que oxigene mi cuerpo. Yo voy a oxigenarlo a través de mis narinas y voy a saber que soy consciente que necesito oxígeno, necesito la vitalidad de ese orillá para que cumpla una función en mi organismo y en mi cerebro. Trato de respirar profundamente para poder salir y entender y poder tener lucidez para poder generar un pensamiento y ver cómo salgo de esta situación. La falta de oxigenación en un momento crucial podemos cometer un grave error, un gravísimo error, hasta agredir a alguien y sacarle vida, porque es un impulso. Acuérdense de lo que habíamos hablado en los programas, impulsos, reacciones, odio, bronca. Eso reduce el oxígeno también. El cansancio a través del estrés, por un estrés, por esa falta de oxigenación. Entonces, miren lo importante que es el trabajo de Ogún dentro de nuestra vida. La oxigenación para que pueda funcionar, para que podamos salir de situación inclusive. O sea, qué interesante, ¿no? Qué importante es entender lo que hacen los orillás con nosotros, cuál es su función y cómo nosotros funcionamos a través de ellos. ¿Por qué? Porque sin falta de oxígeno también podemos llegar a la depresión, a la interrupción de los procesos mentales. Acá cuando se llama la falta de oxígeno podemos llamar de hipoxia, no tienen nombres. Y esa es la falta, y eso es lo que se dice. Ogún se fue enojado, se fue y se retiró al monte. Esto es lo que está hablando la historia. Esto es lo que está queriendo explicar. Una historia en la cual está reflejado el accionar del orillá en la vida, pero eso es lo que tratamos de entender y ver y de enfocar. Por eso le dije,
Miren qué hermoso mundo, cómo lo podemos enfocar, cómo lo podemos vivir desde otro punto de vista y no solamente con esa figura del orilla. El accionar de ese asentamiento, de esa energía que está ahí, es todo lo que va a funcionar también dentro de nuestro organismo. Pero qué importante es entender, porque nosotros ya vamos sabiendo y aprendiendo de que puede haber una negatividad dentro de una situación, de un nodo, por ejemplo. Y sabemos que eso nos está pasando, que podemos llegar a tener una depresión, esa depresión se debe a la falta de oxígeno, a un problema, a una acción. ¿Cómo lo solucionamos? A través de Ogun. O a través de la ayuda o la interacción de otro orilla. Son ejemplos que doy, no es específico, estoy dando ejemplos para que se pueda entender. Entonces, ¿qué debemos aclarar acá nosotros? ¿No es cierto? Cuando hablamos de glucosa, que hablábamos de la miel, que representa también la energía y representa también parte del oxígeno. Pero ¿qué es parsa? Que no es la glucosa no tiene muchas moléculas, por eso el oxígeno tiene 36 moléculas y la glucosa solamente un par, o sea 2. Por eso es necesaria tener mayor cantidad de oxígeno. Cuando tenemos mucha glucosa, ¿qué va a producirse en el organismo? Va a trabajar el páncreas y va a liberar insulina por demás. Como la insulina son procesos para que se produzcan efectos químicos, de acciones químicas y metabólicas en el organismo, y cuando toda esa acción y esa química no se puede producir o hacer lo que corresponde en un nivel, la glucosa, y al liberarse la insulina, forma grasa. Por eso engordamos, por eso nos ponemos obesos, porque estamos haciendo un trabajo con la falta de Ogun y un trabajo en exceso de lo que está haciendo Oshun con nosotros en mucha glucosa. Fíjense qué importante todo eso. Pero no solamente la glucosa está dentro de la miel, sino qué importante es también saber que la glucosa está dentro de la naranja, que es uno de los frutos que pertenecen a los orishas. A la orilla, en este caso Oshun, para ciertas familias. Hay para otros que, bueno, puede ser diferente. Yo estoy hablando de lo que yo conozco. El tema de la naranja es muy importante porque tiene, aparte de tener glucosa, tiene vitamina C. ¿Qué es lo que hace la vitamina C? Por eso acá Ogun trabaja en conjunto con Oshun y Oshun en conjunto con Ogun para vitalidad y vida. ¿Por qué? Porque la vitamina C tiene la acción de poder contener, aparte de contener agua, poder producir, hacer que se mantenga el agua en la célula, hace que contiene el hierro, lo ayuda a ser trasladado y a contenerlo y no haya pérdidas, porque eso también vamos a ir hablando. Bien, voy a ver los mensajes. A ver si sí, acá tenemos bueno, acá nos dice la IAIFA Bumbiadé. Creo que también una buena circulación y conexión interna por lo lógico en la comunidad. Bueno, babá, te congelaste. Bueno, se intercorta. Bueno, sí, es un problema del internet. Marifer Recol nos está viendo a Boruboye o Patosore Borubofum. La interacción tiene Babá Ogun con Babá Oyosi. Sí, ahora vamos a hablar de eso también. Agumbia de Baraní, bueno, y está viéndonos también Ifalayote, nos dice, bueno, manitos ahí. Ifamopeta Mara nos está viendo. Gracias por estar ahí, gracias. Y Yaifa Sumoa Guarení dice, en referencia a nuestro esqueleto, es así que tenemos capilares por donde circula la sangre que irriga los mismos y que se utilizan a posterior para hacer, perdón, que se me fue. Tenemos capilares por donde circula la sangre que irriga los mismos, que es lo que utilizan a posterior para hacer una identificación de perfil genético. Muy interesante. Bueno, hay un trabajo de Ogun también, ¿no? Fuera del cuerpo. Y Fasomo Guarani dice, hermoso cómo conectó la glucosa con Oshun Baba. La glucosa genera ATP, sí es verdad. Eso lo iba a hablar, pero más adelante. Que es lo que brinda la energía a la célula.
impresionante. Está todo conectado, es verdad, madre, así es. Y fallo que no se aborugo llevo, dice buenas noches, babá y familia. Nuestro querido padre Fateyú también nos está viendo. Gracias, padre, aborugo llevo, si sé. Juan Alescano nos manda un corazoncito. Bueno, gracias. Vamos a seguir hablando un poco más. Entonces, estábamos hablando de Oyun, ¿no es cierto? Que cómo interactúa con Ogún. Qué interesante, ¿no? Qué importante saber y ir viendo todo esto, lo que hacen los orishas. Porque comprender esto nos hace abrir mucho más a conciencia. Nos hace abrir mucho más a conciencia. Oyun, entonces, que es dueña, digamos, de la naranja, que tiene vitamina C, que a su mismo tiempo también tiene glucosa, y también Oyun es la dueña del potasio. ¿No es cierto? Cuando nosotros ingerimos o tenemos ese potasio, el potasio es lo que va a hacer que quede el agua dentro de la célula, que retenga el agua de la célula. ¿Y Oyun qué es? También es la dueña del agua dulce. Y nuestro cuerpo necesita ese agua dulce. Agua salada, no, nosotros no tomamos el agua salada. Sí sabemos que es vital dentro de la vida, el agua salada o los mares, pero la fase principal de Oyun en nuestro cuerpo es el agua dulce, que es la dueña del potasio. ¿Y qué hace el potasio? Es lo que mantiene el agua dentro de las células. Y son dos aguas, ¿no? Hay dos tipos de agua, que eso después lo vamos a ir hablando también. Al mantener esa agua, esa célula, nosotros lo que estamos haciendo es el proceso de electrolisis, no me acuerdo cómo era el nombre bien ahora, pero que hace todo este trabajo de Ogún, y es un trabajo enzimático que produce energía cuando el agua está dentro de las células. O sea que se produce un trabajo enzimático para producir energía a través de ese potasio que se contiene el agua dentro de la célula. Y Ogún, por electrólisis, ahí me salió la palabra, hace este proceso energético enzimático que hace que el agua quede dentro de la célula, porque si la célula sin agua también se muere. Por otra parte, para ir viendo también que estamos hablando de la formación del esqueleto humano y la formación de los glóbulos rojos o de las células sanguíneas, también tenemos que hablar de las células que llamamos que están dentro de la médula ósea. Dentro de la médula ósea se producen 7 pasos importantísimos para la maduración de estas células sanguíneas. Son 7 pasos que va a producirse dentro de la médula ósea para la maduración y después poder liberar esa célula por el cuerpo, que va a llevar oxígeno, alimentación. O sea, 7, el número de Ogún en relación de su trabajo y de su preparación para el camino que van a venir los demás orishá en vitalidad para nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de esos 7 pasos, uno de esos pasos se llama hemocitoblastos y normoblastos. Los hemocitoblastos de la creación, ¿no? O son las células madres sanguíneas que se encargan de generar estos tipos de células y que van formando la sangre, los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, las plaquetas, que son las encargadas de la coagulación, y los leucocitos, que son también parte del sistema inmunológico, o sea, los glóbulos blancos. Miren qué importante todo lo que hace el trabajo de Ogún en estos 7 procesos que hace para crear las células sanguíneas dentro de la médula ósea. Los glóbulos blancos y todo lo que está relacionado también con el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. O sea, son 7 pasos que van a tardar. Número 7, que está representado Ogún, que va a liberar esas células sanguíneas que va a seguir llevando hacia el cuerpo para poder llevar oxigenación, nutrir y poder seguir adelante vital. Bueno, se me fue el tiempo, se me pasó el tiempo, así que vamos a seguir en otro programa con esencias, con este mismo tema que están relacionados con los orishá, en este caso con Ogún, para poder seguir viendo desde otro punto de vista el accionar de la energía de los orishá,
que no solamente son esas figuras que vemos o esas imágenes que vemos, que es mucho más allá y es mucho más profundo. Yo lo trato de hacer en una forma que se pueda entender. Si no se entiende algo, yo siempre les digo, vengan por privado como vienen algunos y preguntan y consultan. Para eso estamos. Les doy muchas gracias por haber estado conmigo en este programa. Recuerden, por favor, pidan por los niños, pidan por los animales, pidan por el ser humano, pidan por sus familias, pidan por sus hermanos, pero también pidan por sus enemigos. Porque tenemos que pedir por todos. Pidamos por la naturaleza, pidamos porque podamos entender cada día más, encontrar una conciencia más abierta, más dinámica de la humanidad para poder interactuar entre todos y así seguir aprendiendo, caminando este hermoso camino de Ifá, caminando este camino de vida que nos dio Olodumare, Dios, Jehová, como lo quieran llamar, explicando y procesando y entendiendo y utilizando toda esa energía inteligente que llega desde Olodumare a través de los orillá para nosotros, para poder entender por qué estamos aquí en la vida, por qué estamos acá, aplicando nuestro destino, entendiendo nuestro destino, cumpliendo nuestro destino, tratando de hacer una hermandad con todo, tratando de hacer una humanidad que sea hermanada en todo. Se vienen grandes cambios y son los cambios, esos cambios espirituales que se venían pregonando hace miles de años. Tenemos que estar preparados para todo eso. Por eso tenemos que entender todas las facetas de lo que es la energía, de lo que es la vida, de lo que es un orillá, que no solamente es una imagen, de lo que es la función, de la vitalidad que produce, de lo que hace con nosotros, de lo que se produce adentro de nosotros, de lo que se produce en el universo en sí. Y poder entendiendo y descubriendo un poquito más esas incógnitas que tenemos. Gracias a todos. Los espero en el próximo programa. Que tengan una excelente semana, fin de semana. Bendiciones para todos. Cuiden a los niños, cuiden a los mayores, cuídense entre todos, cuídense, sigan cuidándose del COVID, porque esto no se terminó, sigue. Hay que cuidarse nada más. Y que este aprendizaje que nos dejó, que nos mandó la vida, que nos puso en nuestro destino, podamos entender un poquito más que somos algo muy pequeño ante la gran creación. Prácticamente casi ni existimos ante la creación. Pero Olodumare nos dio el privilegio de estar acá. Nos dio esa bendición de ser lo que somos y de lo que queremos ser. Seres humanos y seres humanos en un viaje espiritual. En un viaje humano, en un viaje espiritual y en un aprendizaje espiritual. Gracias a todos y nos estamos viendo nuevamente.